Buenos días. Hoy vamos a trabajar un cuadro de diálogo que es el Open Safe Dialog en Java, que nos permite abrir los espacios de búsqueda de computadora para encontrar un lugar de almacenamiento de datos, ya sea para grabar un archivo o para leer un archivo de información. El Java nos permite, acá tenemos ya el programa trabajando, como ustedes han visto. Yo he preparado este pequeño programita de ejemplo para que ustedes tengan, de tal manera que cuando hacen clic en el botón aceptar, el sistema les va a abrir el cuadro de diálogo, en este caso para buscar archivos y abrirlos, ¿sí? Como ven, es muy semejante al cuadro de diálogo que nosotros trabajamos en los programas Windows. Y tiene la característica que es bastante configurable, ¿sí? Como siempre, nosotros vamos a organizar un poquito la visualización mirando el código fuente. Como siempre les digo a todos, hay que revisar todas las librerías de importación que necesitamos colocar en nuestro proyecto para poder trabajarlo de manera correcta con los distintos componentes que van a ser necesarios. Como este es un programa que también apunta a que ustedes pongan un proceso de escucha sobre los eventos del sistema, conviene que ustedes tengan la librería Event de AWT incorporada junto con los archivos, las librerías de entrada-salida, además de las Swing y AWT, que son las clásicas que nosotros usamos para poder generar aplicaciones visuales, ¿sí?, dentro de lo que es el entorno. Bueno, acá tienen el programa en particular. Yo no me voy a detener en las fases iniciales, pero sí vamos a mencionarlas. Acá ustedes tienen tres líneas que nos permiten crear el cuadro de diálogo principal, en donde se van a ir incorporando los distintos elementos de pantalla. Acá ustedes tienen dos pequeños elementos como una etiqueta y un campo de texto. La etiqueta para que nosotros podamos visualizar lo que está sucediendo en la computadora, y el campo de texto, que es el lugar en donde nosotros, una vez que elijamos el archivo o la carpeta, vamos a incrustar el elemento para que nosotros veamos cómo se procedió a la selección. En esta parte del programa ustedes están viendo que nosotros tenemos la creación de un botón a través de todo lo que es la declaración, ¿no es cierto?, de la clase a la que pertenece el botón, que es un JButton, y el proceso constructor, la función constructora o el método constructor que nos permite crear el JButton para poder trabajar con el sistema. Y finalmente tenemos las dos líneas que nos permiten incorporar un evento de escuchador, por decirlo de una manera, traduciéndolo de un modo imperfecto, que nos permite detectar los eventos del sistema y reaccionar a través de la generación de ese evento. Y bueno, y acá ya sí tenemos el conjunto de elementos que yo voy a ir cortando un poquito las líneas para que ustedes puedan visualizarlo de un modo más más práctico, ¿sí?, para que lo veamos de un modo más integral. Bueno, acá ustedes tienen todo lo que es el proceso de código. Yo lo he incorporado en esta zona de la pantalla para que ustedes puedan visualizarlo cómodamente. Bueno, ¿cómo nosotros podemos generar control para poder abrir y guardar archivos, carpetas, o seleccionar carpetas? Les comento que en Windows ustedes tienen un proceso incorporado en API que se llama Browse All Folder, que nos permite buscar carpetas específicamente, pero acá podemos usar este mismo cuadro de diálogo para buscar archivos, para abrir o para guardar, configurándolo de manera específica, por ejemplo, para la búsqueda de directorios solamente, ¿sí?, de tal manera que nosotros podemos llegar a ponerle distintas posibilidades. Bueno, vamos al método constructor del elemento. Lo primero que ustedes tienen que hacer es declarar un componente nuevo, que en este caso se va a llamar FileChooser, que corresponde a una clase JFileChooser que nosotros tenemos incorporado en Java, y acá invocamos el método creador simplemente para decirle al sistema que vamos a crear a ese elemento para poder trabajar.
Y después incorporamos algunos elementos de configuración, indicándole, por ejemplo, a través del método setCurrentDirectory, en donde vamos a iniciar nuestra búsqueda, y como ustedes pueden visualizar, yo he incorporado acá un método que nos permite indicarle al sistema que empiece la búsqueda en la carpeta actual. En el caso de que yo no quisiera que se empezara en la carpeta actual, podría poner la referencia de 2 puntos, que ustedes pueden trabajar en los métodos de consola de Windows, o podrían poner un pad específico indicando la carpeta en donde se puede iniciar la búsqueda de archivos de donde nosotros vamos a partir. Estos cuadros son altamente no solamente configurables, sino que pueden ser utilizables y reconfigurados por el usuario en el mismo momento de ser utilizados. En esta línea que ustedes ven, que yo la he dejado inhabilitada, colocándole 2 líneas de comentarios, yo puedo, por ejemplo, indicarle al sistema que voy a elegir solamente solamente directorios, ¿sí? Que serían carpetas dentro de lo que es el sistema, y no voy a elegir archivos individuales, ¿sí? En el caso de que yo necesitara detectar o buscar carpetas, bueno, esta es la forma de configurarlo. Esta opción, ven que es una configuración, esto es una configuración que nosotros vamos a aplicar sobre la clase FileChooser. Bueno, simplemente nosotros podemos ponerle distintos tipos de atributos. En este caso, fíjense que está el atributo Directories Only, que le dice solamente buscar directorios, ¿sí? Pero podríamos configurarlo con algunas opciones. Ya lo vamos a ver en el entorno de NetBeans, cómo podemos buscar esas opciones, porque son numerosas y altamente configurables. En esta otra línea de texto que nosotros estamos viendo acá, lo que le decimos al sistema es que vamos a abrir el cuadro, en este caso Show Open Dialog, el cuadro para buscar, para abrir algún tipo de archivo, pero también tengo la posibilidad de abrir el Show Save Dialog, ¿sí? El diálogo para grabar información. Una vez que ustedes han abierto ese diálogo y lo han empezado a trabajar, los diálogos, cuando ustedes abren este control, tienen la particularidad de que se lo deben, para que ustedes puedan visualizarlo en pantalla, deben vincularlos de alguna manera con algunos de los objetos que ustedes puedan tener en la ventana. Yo tenía una pequeña etiqueta, de tal manera que lo vinculo a la etiqueta para que se abra y pueda vincularse. La vinculación a través de este método, que es un poco raro, porque fíjense que no es algo muy frecuente de ver, es como si nosotros le dijéramos al sistema: vamos a crear un cuadro de diálogo que va a ser dependiente del objeto que ya tenés incorporado en pantalla, de tal manera que si nosotros cerramos el frame con el cual estamos creando este programa para la búsqueda de archivos, se va a cerrar también este cuadro de diálogo, ¿sí? Esto evitaría vincularlo con algún elemento que esté en pantalla trabajando actualmente, evitaría que si nosotros, por ejemplo, cerramos el frame, permaneciera el cuadro de diálogo abierto, ¿sí? Sería como una instancia que aquellos programadores de Windows que manejan también Windows, sería como una instancia, de tal manera que nosotros le decimos que es una instancia que proviene del frame al cual nosotros lo estamos vinculando. Bueno, después, una vez que nosotros hemos hecho esa apertura del cuadro de diálogo, el usuario va a poder trabajar con ese cuadro de diálogo, seleccionando archivos, moviéndose, hasta que usa los botones, por ejemplo, de grabar o de abrir. Para eso nosotros acá tenemos una condición en donde le estamos diciendo: mira, cuando el usuario genere una selección y haya elegido el botón de grabar o de abrir, eso significa esta particularidad o esta característica de JFileChooser que dice Approve Option, el sistema va a cerrar el cuadro de diálogo y nosotros vamos a poder obtener la información. Podría suceder que, por ejemplo, el usuario seleccionara la opción de cancelación o que se produjera algún tipo de error, ¿sí? De todas maneras, acá tenemos todos los eventos disponibles para que nosotros lo podamos reprogramar. Bueno, en el caso que el usuario haya elegido el archivo, por ejemplo, y presionado la opción de grabar
o de abrir, según el cuadro de diálogo que nosotros hayamos elegido. El sistema lo que hace ahora es asignar esa información, ven esta propiedad que dice getSelectedFile, le va a asignar esta característica, esta propiedad al archivo de fichero que a nosotros nos va a permitir trabajar con esa información que nosotros hemos seleccionado a través de ese cuadro de diálogo. Y finalmente lo que estoy haciendo en esta última línea de texto es asignar el nombre del archivo seleccionado a ese campo de texto para que nos aparezca en pantalla, ¿sí? Se puede seleccionar o el nombre del archivo o podemos seleccionar el fichero con el path completo, ¿sí? Estas son las dos propiedades que ustedes ven en esta última línea de texto. Bueno, teniendo en cuenta todas estas características, vamos al NetBeans para ver cómo funciona ya un poco más detallado después de haber hecho la visualización inicial. Bueno, fíjense que estamos eligiendo el archivo en donde nosotros vamos a abrir un cuadro de diálogo de abrir archivo y vamos a esperar a que el usuario presione el botón abrir, ¿sí? Vamos a arrancarlo y veamos cómo funcionan. Acá se abre el cuadro de diálogo. Cuando yo presiono aceptar, como yo el cuadro de diálogo lo he atado a esta etiqueta que dice eligió, cuando yo haga clic, fíjense que cuando se abre el cuadro de diálogo, si elijo cerrar el procedimiento principal, bueno, ahora no me lo deja cerrar porque yo lo he puesto, se ha puesto en primera, en el primer plano dentro de lo que es el programa. Bueno, fíjense que yo acá puedo seleccionar y puedo buscar un archivo en particular. Fíjense que se diferencian las carpetas, ¿no es cierto? De no sé si alcanzan a visualizar los iconos, pero fíjense, ese es un icono de carpeta y estos son iconos de archivos que nosotros tenemos en la carpeta que nosotros estamos trabajando, que como ustedes pueden ver acá es la NB Project, ¿sí? Bueno, nosotros elegimos un archivo, hacemos clic en abrir e inmediatamente el sistema nos pone aquí el archivo que nosotros acabamos de elegir, ¿sí? Como pueden ver, nosotros podemos elegir distintos tipos de archivos y siempre el sistema nos va a ir colocando en esta cajita de texto lo que nosotros elegimos. Podríamos decirle al sistema que en vez de seleccionar un archivo vamos a seleccionar carpetas. Bueno, abramos el cuadro de diálogo, lo configuramos, acá tenemos la línea para configurarlo para la búsqueda solamente de carpetas, ¿sí? De directorios. Ahí ustedes tienen esa propiedad y si nosotros abrimos el sistema, lo ejecutamos, el sistema ahora nos va a permitir elegir carpetas individuales y no archivos, ¿sí? Ahí tenemos la carpeta seleccionada NB Project. Si quisiéramos, por ejemplo, visualizar el path completo, no solamente el archivo, en vez de poner esta línea de texto que me permite obtener, ven que dice fichero getName, me permite obtener el nombre del archivo, en este caso de la última carpeta, yo puedo, en vez de usar esa opción, puedo decirle al sistema que me permita obtener el path seleccionado, ¿sí? Entonces veamos cómo se comporta obteniendo el path. Si yo, por ejemplo, acá selecciono, voy a buscar algún path en particular, ¿sí? Ahí hago clic y el sistema me pone el path completo en el cuadrito de texto que previamente se ha abierto, ¿ven? No solamente me pone el nombre de la carpeta seleccionada, que en este caso es clases, sino que también me pone todo el path al que pertenece, para poder ir seleccionando o armando el programa de la manera en que nosotros necesitamos. Como les decía, Java es un programa sumamente, es un lenguaje de programación sumamente configurable, que nosotros podemos llegar a tener muchísimas opciones disponibles de configuración. Bueno, recuerden que pueden descargar este código fuente y hacerle modificaciones para poder entender cómo funcionan todos los procesos y los elementos. Acuérdense que NetBeans es un entorno que cuando ustedes necesitan determinar, por ejemplo, qué métodos se pueden aplicar sobre algún componente que ustedes tengan en pantalla o algún componente que ustedes estén trabajando o sobre qué propiedades se pueden asignar, lo único que tienen que hacer es poner el nombre del componente definido y cuando
ponen el punto, el sistema les va a ir mostrando, ¿no es cierto?, los distintos tipos de información disponible que ustedes tienen. Ven, fíjense, yo acá en este caso estoy viendo cómo se configura el cuadro de diálogo y le podría poner directories only, o le podría decir files and directories o files only, ¿sí? De tal manera que puedo ir configurando un montón de cosas en pantalla dependiendo de lo que yo vaya necesitando desde el punto de vista de la programación. Bueno, espero que les haya servido este video.